Señores, y empezando esta ronda de entrevistas del día de hoy, ya en la cuenta regresiva, casi una semana de las elecciones del tan esperado 15 de mayo, nosotros tenemos que tocar un tema fundamental que mucha gente tal vez lo pasa por alto, pero que de una u otra forma nos afecta a todos, y es la economía nacional y cómo repercute todo lo que está sucediendo en el entorno. Hoy está con nosotros compartiendo una figura especial y muy importante, el señor Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, señor Ivanhoe, ¿cómo está? Gracias, muy amable por tenerme aquí en tu programa, que estoy aquí por vez primera. Así es. Y de verdad que me he sentido cómodo desde que me senté aquí. Gracias a usted por aceptar la invitación de nosotros y sobre todo en este momento donde estamos ya viendo que cada día surgen nuevas aristas con relación al tema de las elecciones. Y vamos a empezar tratando, antes de entrar a la parte de las elecciones, el movimiento económico de nuestro país, según el informe que ha emitido el Banco Central de los últimos meses, de la situación que se está movilizando en nuestro país. Mira, cómo no, Lorendi. Yo pienso que tu programa, que tiene como nombre Lo que pasó en 7 días, se presta mucho para hacer este tipo de ponderación, de evaluación en lo que tiene que ver con las cosas que han pasado. Y resulta que, justo como usted señala, para el próximo 15 de mayo, que caerá domingo, se van a celebrar las elecciones nacionales. Y obviamente, antes de estas elecciones han transcurrido por lo menos algo más de 4 meses. Y dentro de esos 4 meses y algo más, la economía dominicana ha manifestado un determinado desempeño que puede ser explicado a través de un conjunto de variables. Variables de la economía real, variables monetarias, variables fiscales, variables financieras. Y yo creo que el mejor punto de partida para uno ponderar una economía es siempre el tamaño de su economía. Y el tamaño de una economía se mide a través de lo que nosotros los economistas denominamos el Producto Interno Bruto. Pues el PIB dominicano para el primer trimestre del 2016 creció en 6.1%. Ahora, ese 6.1%, que es un excelente crecimiento, tal vez diría mucho porque 6.1 es mucho para cualquier economía en términos de crecimiento, pero lo es más si usted lo compara con lo que usted se programó para que la economía creciera para este año. Porque ese es el mejor ejercicio para hacerlo, porque normalmente siempre los indicadores económicos, si usted lo compara con un periodo anterior, normalmente siempre hay algún tipo de crecimiento. Especialmente porque, bueno, hay una razón de orden vegetativo que hace que las cosas crezcan. Ahora, cuando usted lo compara con lo que usted se estableció como objetivo, como meta, a llegar, cuando concluya un periodo, en este caso un año, pues entonces tiene mucho más importancia desde el punto de vista metodológico. Las autoridades públicas habían estimado que el PIB dominicano iba a crecer durante todo el 2016 en alrededor de un 5%. El hecho de que en el primer trimestre del 2016 haya crecido en 6.1% ya te dice a ti... Excedió las expectativas. Por supuesto, y sienta las bases para que con algún nivel de holgura, cuando concluya el 2016, la economía dominicana haya crecido, estoy seguro, por encima de lo que ha establecido tanto el programa monetario como el presupuesto de la nación, que es alrededor de un 5%. Estamos hablando entonces que tenemos una holgura que supera el 1.1% con respecto a lo programado. Ahora, yo siempre me he preguntado, porque la gente en el Vox Populis siempre dice que la economía está en declive, que no nos está yendo bien, que hay una crisis, que no sé qué cosa, muchísimas frases como estas que son a veces deprimentes. Entonces, el Banco Central y las figuras como usted que manejan al dedillo este tipo de temas nos dicen que estamos en un crecimiento. Usted dice que el primer trimestre, y eso va en consono con lo del informe del banco, creció un 6.1%, más de lo esperado. Pero ¿cómo se proyecta eso en la economía, en la gente, en el día a día de las personas? O si eso, a diferencia de lo esperado cada 3 meses o cada año, se refleja en un mayor tiempo a la población. Mire, yo creo que no hay forma de que la economía personal de alguien o la economía familiar de un grupo de personas o la economía nacional pueda ser, digamos, superada, mejorada en términos significativos si la economía del PIB no crece. Es el fundamento. Es como cuando usted quiere crecer en ingresos, si usted no se capacita, pues obviamente es muy difícil que usted logre ir incrementando sus ingresos, porque la calidad de su formación como profesional
tiene un límite si usted no se actualiza. Pues lo propio pasa con la economía. Si la economía no crece, no hay forma que otras cosas crezcan. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué algunas personas entienden que su economía no creció pese a que el PIB crece? Bueno, porque a veces el PIB, como está conformado por varios sectores, el sector industrial, el sector comercial, el sector servicio, y dentro de ello una decena de subsectores, usted puede estar laborando, trabajando o pertenece a algún subsector que tal vez no ha crecido o decreció incluso. En cambio, otros sí crecieron y tal vez eso explica el hecho de que usted no crezca y no se vea reflejado en el crecimiento del PIB. Ahora bien, ese crecimiento del PIB sienta las bases para que la economía sea sana, se desenvuelva durante un periodo con determinados niveles de estabilidad. Por ejemplo, para también el primer cuatrimestre de este año, ya no trimestre, el primer cuatrimestre, la inflación se ha situado en menos de negativa, en términos negativos, en cerca de 0.58%, 0.58% negativo. Eso quiere decir que los precios no crecieron. Pero también ese decrecimiento de los precios, esa deflación o ese incremento negativo de los precios se traduce en una estabilidad cambiaria. Y cuando hay estabilidad cambiaria, ¿qué significa eso? Que los agentes económicos y el público en general están mostrando nivel de confianza con respecto a la divisa, particularmente el dólar. Porque cuando la gente no siente nerviosismo, no siente aprehensión acerca de dificultades económicas que se puedan reflejar en un aumento del tipo de cambio o de la tasa de cambio, la gente no demanda dólar, sino que sigue prefiriendo ahorrar en pesos y consumir en pesos. Y eso no le presiona a la tasa de cambio y por eso el tipo de cambio durante los primeros 4 meses de este año apenas tuvo una depreciación de 0.5%. Es decir, que entonces también eso se refleja en un nivel de confianza y el nivel de confianza en una economía es muestra de que el público y los agentes económicos están confiando, valga la redundancia, en lo que es el desempeño económico de un país. Mire, eso todo tiene muchísimo sentido, pero por ejemplo ahora yo quiero tratar algunos temas, extrapolándolo yo a lo que está pasando en nuestro país en un año electoral, que estamos ya a unos días, 7 días del proceso, y llevándonos a esto a términos que usted nos gustaría también que desarrollara un poco más. Por ejemplo, la teoría de la elección pública, qué es y cómo afecta a la economía nacional, un año electoral, las decisiones que se toman para beneficio del propio partido de gobierno que también está intentando quedarse el mismo presidente nuevamente. Justo en países como el nuestro, pocos institucionalizados, con poca tradición de fortalecimiento democrático, siempre se acusa a las autoridades de turno cuando dan a conocer, digamos, un buen desempeño económico durante un periodo de tiempo determinado, especialmente si este coincide con algún evento importante, como son las elecciones nacionales de un país. Y cuando se dio a conocer estos resultados económicos, bueno, siempre aparecen y aparecieron voces diciendo, bueno, eso no es cierto, o el gobierno está aprovechando esta noticia para sacarle provecho político y en consecuencia obtener ganancia electoral para las elecciones del 15 de mayo, pero resulta que no. Las instituciones públicas, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central y casi todas las instituciones periódicamente, tanto por los medios tradicionales como a través de sus portales electrónicos, dan a conocer acerca de cómo se desempeñó la economía durante un tiempo determinado. Y eso quiere decir entonces que no se le ha dado un uso político a los resultados económicos. Naturalmente, en un país que tenga un desempeño económico negativo, es natural que ese desempeño económico negativo impacte negativamente en los resultados electorales. Eso se pudo ver y apreciar en forma importante en el 2004, con aquella crisis muy fuerte que tuvo la economía dominicana durante los años 2002, 2003, incluso parte del 2004. Eso se reflejó en resultados electorales. Pues es natural que también, si eso pasó con los resultados negativos, que también ocurra con lo contrario. Es decir, que si los resultados son positivos, se reflejen en términos positivos, en términos electorales. De manera que en este caso, lo que tiene que ver con la teoría de la elección pública, que es una teoría que desarrolló un economista norteamericano de apellido Buchanan, este asoció a que las decisiones de política económica están vinculadas a tratar de sacar provecho político, ganancia política de sus decisiones. En este caso, toda autoridad pública está empeñado en que sus resultados sean positivos, al margen de si hay elecciones o no.
De manera que estos resultados, que no solamente son del PIB, de la tasa de inflación o del tipo de cambio, sino también del circulante, de las remesas, de la inversión extranjera, reflejan que un adecuado desempeño de la economía dominicana, y no tiene que ver con decisiones de política económica directamente administrativa de parte del gobierno, digamos, las remesas que envían los dominicanos, que para este primer trimestre se superan los 1.200 millones de dólares, por encima de lo que aconteció en el primer trimestre del 2015, no tiene que ver con la política económica del gobierno, sino del desempeño económico de la economía norteamericana, de la economía española. Otras variables que no son locales. Ahora, ayer estaba revisando algunas cosas y en esta semana usted hizo una publicación o hablaron de unos artículos que usted mencionaba, varias teorías, y me gustaría que la gente conociera esas teorías para que también se enterara el por qué usted opina de esa forma. ¿Por qué y a qué se refiere cuando dice que, por ejemplo, el partido de oposición se está comportando como la teoría del flamenco rosado? ¿Qué es esa teoría del flamenco rosado? Que vamos a hablar más adelante también de la próxima, que es la teoría del cisne negro. ¿Cómo no? Fíjese, bueno, el pintalabio que adorna su cara, su rostro, es rosado, y mi corbata también es rosada, pura coincidencia. Y justo lo del flamenco rosado tiene que ver con este color. Y se le llama flamenco rosado porque un connotado intelectual, Frank Hoffman, desarrolló esta teoría que tiene que ver en cuanto a que los acontecimientos que están a la vista, que acontecen sin mayor y que pueden ser apreciados sin mayor nivel de análisis y que usted no requiere de mucha información para darse cuenta que está aconteciendo, y que pese a eso, que están a simple vista, usted lo ignora. Cuando termina aconteciendo un hecho, un fenómeno, un acontecimiento, como por ejemplo las elecciones nacionales del próximo 15 de mayo, y esos resultados son adversos a lo que usted pensaba, que iba a ganar, por ejemplo, pero todos los indicadores decían que no, que el que iba a ganar era el otro. Entonces resulta que cuando termina el hecho, se ratifica que gana el que decían las estadísticas, decían las informaciones, y eso obviamente es lo que se le denomina flamenco rosado, de que usted no logró darse cuenta que lo que estaba a la vista terminó ocurriendo así. Y por eso yo digo que al PRM y a sus candidatos le va a acontecer lo mismo, porque todas las encuestas dicen que el Partido de la Liberación Dominicana, con todos sus candidatos, así también como el principal, que es el candidato a la presidencia, va a ganar las elecciones, incluso con comodidad, mucho a poco. Como digo, hay algunas encuestas que a ellos les favorecen también, señora Ivanhoe, usted... Pero la diferencia es mucho, digamos, tal vez 2 o 3 encuestas frente a 10 encuestas, bueno, la diferencia es importante, incluso en la que a ellos les favorece, que son 2 o 3, ni siquiera le da para ganar en primera vuelta, sino que apuestan a una segunda vuelta. Es decir, que ninguna encuesta, ni la de ellos o la que son afines a ellos, lo dan como ganador, sino que lo dan como para propiciar una segunda vuelta. En cambio, el resto dan como ganador a Danilo Medina y todo el resto de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. A eso es que se le podría denominar el flamenco rosado, porque el 15 de agosto en la noche veremos que va a ser así, y entonces ellos le va a resultar un impacto, ¿no? Porque no pudieron apreciar en su justa dimensión algo que estaba a la vista. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar la teoría del flamenco rosado con la del cisne negro? ¿Qué es la del cisne negro para que la gente también entienda el porqué del análisis de su artículo? Perfectamente. También otro intelectual, economista, Nassim Taleb, desarrolló la teoría del cisne negro, que tiene que ver con el impacto de lo improbable. El impacto de lo improbable es el opuesto al flamenco rosado. El impacto de lo improbable tiene que ver en cuanto a que normalmente las decisiones se toman en base al promedio, en base a lo más previsible, en base a lo más común, a lo que más acontece, al común denominador, es decir, a lo que está más a la vista, se toman las decisiones. En cambio, resulta que viene lo de impacto de lo improbable, porque usted no está previendo que dentro de esa media o fuera de la media puede acontecer un hecho que termina resultando así, y entonces lo impacta en cuanto a que usted no previó que ocurriera. Entonces, lo único que puede salvar al PRM es que ocurra el cisne negro. ¿Y qué debería ocurrir en ese caso, según la teoría? Lo menos probable posible, lo menos probable. O lo más improbable, que Danilo y el PLD pierdan. Y eso
A decir por todas las encuestas, o al menos por el 95% de las encuestas. En base a la parte de lo que ya se ha estudiado. Sí, y la medición del sentimiento electoral está dado por las encuestas, no hay otra forma de hacerlo, en términos de aproximarse a la realidad. Si la encuesta se aplica con todo el rigor científico, y yo pienso que sí que se ha hecho, entonces todas esas encuestas que se han hecho con ese rigor metodológico, técnico, científico, dan cuenta que Danilo Medina y el PLD van a ganar en primera vuelta. Entonces eso es lo previsible, eso es lo que dicen todas las encuestas. Lo improbable sería que no gane en primera vuelta, y entonces eso sería un cisne negro. Ahora, hay un punto también muy interesante que yo me imagino que mucha gente también se lo ha preguntado, tal vez no se ha salido mucho, pero diríamos, ¿cómo afecta a la economía nacional la situación de las elecciones? ¿Qué variables quedan expuestas o afectadas con relación al movimiento económico que hay cuando se torna un proceso electoral? Solamente en la Junta Central Electoral hay más de 3.000 millones que se están utilizando en este proceso. El presupuesto se eleva justamente para esto. ¿Cómo se afecta o cómo evoluciona? Mire, otros economistas han desarrollado lo que se denomina la teoría del ciclo presupuestario de origen político, que quiere decir que el presupuesto de una nación en el año electoral se ejecuta para darle beneficio al partido de gobierno. Pero resulta que en esta gestión, así como en las anteriores gestiones del PLD, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina, no existe suficiente evidencia como para demostrar que en el año electoral se gastó más dinero, especialmente en los meses electorales, en términos de la ejecución presupuestaria, que se haya gastado más dinero que lo que se presupuestó. De manera que en el 2004, en el 2006, en el 2010, en el 2008, en el 2012 hubo un incremento, pero siempre dentro del margen de la ley de presupuesto, pero ciertamente hubo una expansión del gasto a consecuencia de la crisis financiera internacional que impactó negativamente en la economía dominicana, y las autoridades de turno, para evitar que la economía cayera en recesión, pues expandieron el gasto público como lo aconsejan las políticas keynesianas. Entonces, aquí nos damos cuenta que ahora para el 2016 la ejecución o el balance fiscal financiero apenas ha tenido un déficit de casi 16.000 millones de pesos. Pero ese déficit de casi 16.000 millones de pesos del balance fiscal financiero de la ejecución presupuestaria está por debajo del que se previó en el presupuesto de la Nación, que casi ronda los 19.000 millones de pesos. Es decir, que aunque tenemos déficit en este primer trimestre del 2016, este déficit de casi 16.000 millones de pesos está por debajo de los casi 19.000 que está previsto en el presupuesto de la Nación. De manera que ese es un ejemplo contundente, una evidencia que muestra de que la economía, la política económica, la ejecución presupuestaria, las finanzas públicas no han estado al servicio del partido de gobierno para que ésta pueda reelegirse a nivel de todos sus candidatos y los nuevos que se presentan de cara a las próximas elecciones. Como economista me gustaría saber el impacto también de las obras de infraestructura importantes que manejan el país. Por ejemplo, ahora mismo acaba de ser aperturada una segunda línea del metro que está abriéndole paso a otra zona. ¿Cómo impacta esto también en la economía? Porque de un lado hay transportistas del sector público que se verán afectados, pero por otro lado también la gente. Tiene un mayor auge de oportunidades, de vías. Las decisiones económicas de invertir se evalúan con el efecto de rentabilidad económica y también con el efecto de la rentabilidad social. Desde el punto de vista de la rentabilidad económica, para los usuarios que tienen que utilizar los medios de transporte público, pues obviamente es más económico y más seguro transportarte en medios masivos como es el metro, que ha sido exitoso en la primera, segunda línea del metro y esta tercera que acaba de inaugurarse en esta semana, pues obviamente le redunda en beneficios económicos y sociales a la población en general. Pudiera tener un impacto micro en algunos motoconchistas o taxistas que tal vez pueden ver mermar sus demandas para usar esos medios de transporte, pero en esto usted tiene que usar un balance, ¿no? ¿A quién afecta o a quién beneficia más? Sí, en términos de cantidad, ¿no? De la población. Y si la vemos desde el punto de vista de la cantidad, pues obviamente es mucho a poco la diferencia, pero además también porque medios de transporte como este, infraestructura como esta, permiten que se desarrolle lo que nosotros los economistas denominamos economía externa.
Quiere decir que se van desarrollando negocios alrededor de la obra de infraestructura que se creó. Usted puede estar seguro que las 4 paradas del metro que acaban de inaugurarse y que se adicionan a más de una docena de paradas de metro que en la primera y segunda línea del metro desarrolló el presidente Leonel Fernández y que esta estaba en carpeta, la tercera línea del metro, se van a desarrollar negocios alrededor de esas terminales, de esas paradas, como lo decimos nosotros, los dominicanos, y alrededor de esas paradas, pues obviamente nuevos dominicanos van a buscar, a tener empleo, o bien empleo directo o bien empleo indirecto. Pero una movilización en la economía, que eso es lo importante. Claro, hubo una dinamización de la economía cuando se estuvo ejecutando el proyecto, es decir, la construcción de la tercera línea del metro, así como la primera y la segunda, pero también está generando y va a generar economía externa y eso crea una dinámica, porque si usted pone una cafetería o pone una actividad comercial alrededor de la parada, pues obviamente crea empleo. Claro. Y al mismo tiempo la actividad de emprendimiento por parte de los inversionistas pequeños pues genera una mayor economía, incluso economía formal. Así es, mire, de verdad, yo creo que sí, según lo que usted nos ha hecho en este análisis y respondió a nuestras cuestionantes, la economía va marchando, va corriendo, ¿verdad? Y bien. Y bien, que eso es lo importante. Gracias de verdad por haber acompañado en este espacio y dándonos estas pinceladas con relación a la economía del país. Esta es la primera, usted lo dijo, pero espero que no sea la última. Ojalá que nos acepte otra invitación más adelante para tratar esto y otros puntos, ya no ligados a la parte de las elecciones, ¿verdad?, pero sí al manejo, para que la gente empiece a cuidarse y a proyectarse en lo que quiere lograr económicamente para mejorar su nivel de vida. Pues fíjese, si usted me invita una segunda vez, será una demostración de que tanto a usted como a su público le gustó lo que hemos dicho. Bueno, pues eso téngalo por seguro. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, señora Ivanhoe N.G. Cortiñas, una economista y una figura muy ligada a labores políticas también. Señores, gracias a Ivanhoe, de verdad, muy amable. Muchísimas gracias y éxito en los próximos proyectos. Nosotros vamos a una breve pausa. Cuando retornemos seguimos compartiendo más con todo el contenido de lo que pasó en 7 días.